Salmo número 15, vamos a leerlo juntos en el nombre bendito del Señor Jesús. Así dice su palabra: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Oremos. Bendito Señor, nuestro Dios y nuestro Padre, te damos muchas gracias por concedernos esta grande bendición de estar en la convención. La mayoría de nosotros estamos en un púlpito predicando, alimentando al rebaño, pero qué importante es para nosotros también recibir tu palabra, como tú lo has estado haciendo ya desde el inicio de esta actividad. Ayer por la noche, hace unos minutos. Gracias por hablar a nuestra vida, Señor. Tú sabes lo que necesitamos, tú sabes lo que nos conviene, y te agradecemos que estés hablando a nuestra vida. Sigue haciéndolo, Señor, en esta hora. Que sea tu Espíritu Santo, a través de la palabra de tu poder, la palabra de tu gracia, que siga obrando en nosotros para limpiarnos, para santificarnos, para moldearnos, Señor, porque tenemos todavía mucho que aprender, mucho que mejorar, y queremos que tú nos ayudes. Empieza, Señor, abriendo por favor nuestro entendimiento y nuestro corazón, abriendo nuestros oídos a ser receptivos a tu palabra, a bajar la guardia, a no levantar argumentos vanos, humanos, excusas en nuestro favor, sino a recibir tu palabra en nuestro corazón y reconocer, Señor, cuando tú nos exhortas, cuando tú nos reprendes, pero también recibir toda la consolación de tus sagradas escrituras. Te ruego, Señor, que me ayudes para cumplir con el encargo de hablar a mis consiervos. Es un grande privilegio y una grande responsabilidad. Sin ti no puedo, sin ti no sé nada. Ayúdame, Señor. Sé propicio a mí y a los que me escuchan por amor de tu nombre. Te lo rogamos encarecidamente en el dulcísimo nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Siéntense, por favor, amados hermanos. Un ministro ejemplar es el tema general, ya se nos ha dicho, se nos ha recordado. Hemos escuchado el primer estudio en obras. Conversaba con el hermano Magdiel un poquito ahí mientras escuchábamos al hermano Evelio, y veíamos que de pronto algunos conceptos como que se traslapan allí cuando se habla de obras y de integridad, de conducta, que son estudios que se están impartiendo en esta convención. A mí me toca enfocarme un poco más en el asunto de la integridad. La integridad. Ya hemos leído en el Salmo 15 lo que podríamos llamar una definición bíblica de la integridad. Pero quiero compartir con ustedes esta otra definición que encontramos acerca de la integridad. La integridad consiste en actuar de manera consistente con los principios éticos y valores personales, siendo honrado, veraz y responsable en todas las acciones y decisiones. Una persona íntegra
es fiel a su palabra y a su conciencia. Mantiene su palabra, incluso si se perjudica a sí mismo al hacerlo. Vive de acuerdo con sus creencias, incluso en lo privado, cuando está solo y nadie lo observa. Busca hacer lo correcto sin dañar a otros. El valor de la integridad se manifiesta en la coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Es una definición bastante larga, ¿verdad? Pero si uno considera cada una de las frases que componen esta definición, y es una definición secular, pero podemos ver cómo a la luz de la Escritura encontramos que estos conceptos ya desde hace mucho tiempo están plasmados por Dios en su bendita palabra, ¿verdad, hermanos? Porque podemos ver que su palabra es el origen de todo lo bueno. Así que alguna cosa buena que exista hoy tiene su base, su antecedente más antiguo en la palabra del Señor. Por ejemplo, en una frase de esta definición, en la primera, dice: la integridad consiste en actuar de manera consistente con los principios éticos y valores personales. Cada uno de nosotros tiene valores personales. Amén. Cada uno de nosotros tiene principios que le inculcaron en su casa, ¿o no? Cada uno de nosotros tiene valores, tiene principios, tiene una formación que le inculcaron en casa, se complementó con la formación secular en la escuela y podríamos decir que se perfeccionó con la formación espiritual en la iglesia. Amén. Todos tenemos principios. La integridad es que esos principios que tú tienes, que yo tengo, sea algo que de manera consistente yo esté viviendo. No solamente algo que sé, no solamente algo que conozco, sino principalmente algo que vivo. Hacemos estas preguntas en este momento. ¿Usted tiene valores personales? ¿Usted como ministro considera que hay conductas propias del ministerio? Y que también hay conductas impropias del ministerio. ¿Cuántos lo sabemos, hermanos? Y entonces, si sabemos eso, que hay conductas que son propias del ministro y conductas impropias del ministro, ¿vivimos conforme a esos valores que conocemos? ¿O pudiéramos caer en lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe en su carta a los Romanos, capítulo 2, y por eso decía que el antecedente más antiguo lo tenemos en la Escritura? Consistencia. Esos principios que tienes, vívelos. ¿Qué dice Romanos 2:21? Vamos a usar nuestras Biblias. Nos estamos gozando en esta convención, ¿verdad, hermanos? Bueno, el que vino por una bendición ya la recibió desde anoche, ¿verdad? Cada quien encuentra lo que viene buscando. En Romanos 2:21 escribe el apóstol: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿Por qué algún ministro tendría que predicar que no se ha de hurtar? Porque ese, más que un principio moral, más que un principio ético, es un principio santo de Dios, ¿verdad? Por eso un ministro ha de predicar que no se ha de hurtar, pero el ministro tiene que ser consistente con ese valor que tiene, con ese principio espiritual que tiene. Por eso Pablo dice: tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Y amados hermanos, en el ejercicio de nuestra labor ministerial, como hombres
que somos expuestos a fallar. Podemos incurrir en más de una ocasión en esta inconsistencia, en enseñar algo que nosotros no estamos viviendo. Y todavía ir más allá, exigirle a la iglesia que viva en un estándar de vida que nosotros no estamos viviendo. Eso sería falta de ¿qué? De integridad, ¿verdad? Eso sería falta de integridad. ¿Cómo puedo desde el púlpito ser tan severo con los demás, tan duro con los demás, exigirle a los demás, y en mi persona, conmigo y con los míos, ser tan indulgente y pasar todo y perdonar todo y disculpar todo? Y no creo que haya un ministro aquí entre nosotros que no pise en esos terrenos, porque todos somos hombres y la mayoría de los que estamos aquí somos ministros y tenemos un llamado de Dios a predicar lo que está escrito, pero principalmente tenemos que vivirlo. Regreso a esa primera frase de la definición, basándonos nuevamente aquí. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Me he topado a veces con algunas circunstancias que veo que de repente algún ministro se levanta y es el defensor más a ultranza que puedas oír del gobierno congregacional. Cuando él forma parte de una congregación, se levanta y dice: hermanos, el gobierno congregacional, el gobierno congregacional y el gobierno congregacional. Y todos decimos amén. Y luego me ha tocado estar en alguna congregación donde ese ministro que se levantó como defensor del gobierno congregacional está gobernando en una iglesia pequeña, grande o chica, y ¿sabe qué? Su palabra es la ley. ¿Me están entendiendo? Cuando a él le conviene, existe el gobierno congregacional. Y cuando él está presidiendo una junta, una asamblea, cuando él está en su postura de aquí yo soy el obrero, aquí yo soy el pastor, aquí yo soy el ministro, ¿cuál gobierno congregacional? Aquí es lo que yo diga. ¿Eso es integridad? Eso no es integridad. Eso no es ser consistente con lo que uno ha aprendido o uno cree o uno enseña. Entonces, por eso digo que bendito sea Dios que pusieron estos temas, ¿verdad? Porque yo creo que a todos nos tiene que llevar a considerar nuestra actuación como ministros. Otro ministro se levanta en alguna ocasión, en alguna asamblea de ministros, y dice que tú como pastor no debes tocar el dinero de la iglesia. Debes tener tesoreros. Y tú lo menos que puedas tocar el dinero, es más, no te metas con el dinero de la iglesia. Y luego, pasado el tiempo, llegas a su congregación y él es el encargado de varias tesorerías. ¿Cómo explicas eso? O sea, en el púlpito digo una cosa, defiendo una cosa, exijo una cosa, y ya en la práctica es otra. ¿Qué es eso? Falta de ¿qué? De integridad. Porque de acuerdo a esta definición que encontramos, dice: la integridad consiste en actuar de manera consistente con los principios éticos y valores personales. Si yo creo en el gobierno congregacional, lo debo practicar. Amén. Y así podríamos ir citando una larga lista de cosas, como las más comunes. El ministro que habla mucho de la oración, hace hermosos estudios de la oración, exhorta a la iglesia a la oración, pero poco ora o no ora nada. El ministro que exige a la iglesia que diezme, y cada 8 días, Malaquías 3:10, está ahí en el púlpito, ¿verdad? Trae todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y si no, y ese ministro da los diezmos de sus diezmos. Por eso le digo que hay muchos aspectos de la vida ministerial en que
es puesta a prueba nuestra integridad. Amén. Es puesta a prueba nuestra integridad. ¿Cumples lo que a otros les pides? ¿Haces lo que enseñas? Y estamos hablando en esta convención de ministros de cómo debe ser el ministro ejemplar. Y el ministro, en cuanto a la integridad, tiene que ser coherente. Dice, sigue diciendo esta definición: siendo honrado, veraz, responsable en todas las acciones y decisiones. Una persona íntegra es fiel a su palabra y su conciencia, mantiene su palabra, incluso si se perjudica a sí mismo al hacerlo. Leíamos el Salmo 15, regresemos una vez más ahí, al inicio lo leíamos. En el Salmo 15 está este principio. Dice al final del verso 4: el que aún jurando en daño suyo, no por eso ¿qué? No por eso cambia. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Mantiene su palabra, incluso si se perjudica a sí mismo al hacerlo. Hicimos un acuerdo de que se iba a sancionar determinada conducta. Y si yo fallo allí, no, conmigo no aplica. Vamos a modificar el acuerdo, vamos a cambiarlo. No. Por eso hay que tener mucho cuidado con los acuerdos que uno toma, ¿verdad? Que no se vaya uno a ahorcar solo. Tiene que tener cuidado. Dice el salmista: el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Cuando leo esto, de pronto pienso en lo que pudiera haber sido esa plática entre Darío y Daniel. El rey Darío y Daniel. Daniel, tú sabes que te quiero mucho. Eres muy amado para mí. Me siento entre la espada y la pared, porque yo firmé ese decreto y ahora claramente veo que te hicieron un traje a la medida para ti. No era otra cosa más que un traje a la medida para Daniel, el famoso decreto aquel. Y Darío trabajó todo el día para salvar a Daniel y no pudo. Y yo quiero pensar, porque no conocí personalmente a Daniel, ninguno de nosotros, pero a través de la Escritura conocemos a ese varón de Dios, ¿verdad? Que Daniel ha de haber dicho: mira, rey, no te preocupes, tú ya firmaste, respeta tu firma, ya pusiste tu sello, respeta tu sello. Yo no dependo de ti, yo dependo de mi Dios. Tú haz lo que tengas que hacer, tú aplica la ley como tengas que aplicarla, aunque sea una injusticia. Es mejor sufrir una injusticia que cometerla. Bueno, ese tipo de hombres es la medida que Dios nos reclama a nosotros. Y quizá estamos así, chiquitos, pero por eso Dios nos está hablando en este tiempo, ¿verdad? Porque Él viene. Y porque además, ¿sabes? Nos queda ya poco tiempo a cada uno de nosotros. Algunos ya tienen muchos años en el ministerio. Y no puedes pensar que todos estos años de ministerio ya diste todo lo que tenías y lo mejor que tenías. El Señor en este tiempo nos está diciendo: el resto del tiempo que te queda, el resto de los años que te quedan, el resto de los días que te quedan, quiero lo mejor de ti. Lo que quizá no me pudiste dar en tu juventud por tu inexperiencia, lo que quizá no me pudiste dar en tu juventud por tus pasiones juveniles, pero ahora que estás maduro, quiero lo mejor de ti. No solo los mejores sermones, no solo los mejores estudios, sino, como se nos acaba de predicar, las mejores obras, los mejores ejemplos y la vida ministerial más consistente. Bendito sea el nombre del Señor.
¿Se podrá, hermanos? ¿Se podrá? Alguna vez escuchaba yo la anécdota de quien fuera mi pastor. Él nos contaba de un hombre al que llamaban el palo seco. ¿Sabe quién tenía ese título tan especial, el palo seco? Un predicador, un ministro que durante muchos años había tenido una vida ministerial tan incongruente, tan inconsistente, que su templo estaba vacío, ya no tenía almas, su familia andaba desbalagada y la vida espiritual de él también estaba por los suelos. Por eso en su sociedad, en su colonia, en su pueblo le decían el palo seco. Pero un día, en la bondad de Dios, el Espíritu Santo lo visitó y lo redarguyó y lo confrontó y lo pulió y lo encendió. Casi lo resucitó de los muertos. Y un nuevo denuedo lo llenó, aunque ya era grande, y empezó a predicar como nunca había predicado. Y la gente empezó a llegar otra vez al templo. Y en un momento alguien que corría para el templo dice: ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Por qué todos van para allá? Vente, córrele, porque el palo seco se está quemando. El palo seco se está quemando. ¡Aleluya! Quizá no hemos sido lo que debiéramos ser, pero hoy Dios nos está llamando a serlo. Y el que lo ha sido, enhorabuena. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. El Señor nos está llamando, amados hermanos, a dar lo mejor de nuestra vida, del ministerio que Él nos dio para Él. El que es íntegro vive de acuerdo con sus convicciones y no cambia, aunque las circunstancias cambien. Hay gente que cambia, la mayoría de la gente cambia. Si le llega mucho dinero, cambia. Si pierde todo, cambia. Hay gente que con las circunstancias cambian. La mayoría de las personas cambian con las circunstancias. El que es íntegro no cambia. El que es íntegro se mantiene en la prosperidad y en la adversidad. Se mantiene. Y otra vez cito el hermoso ejemplo de Daniel, que es un ejemplo de integridad en la Escritura. En Daniel 6, Daniel capítulo 6, alabado sea el Señor. En Daniel 6, el verso 10, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Allí está una parte también de la definición. El íntegro actúa bien, no solamente en público, sino también en privado. No solamente cuando lo están viendo, sino también cuando nadie lo ve. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Por eso aquí tenemos otro hermoso ejemplo de Daniel en cuanto a la integridad. En lo privado era el mismo que en público. Antes de que se firmara el edicto, él oraba 3 veces al día. Después de que se firmó el edicto, él seguía orando 3 veces al día. Es lo que el Señor quiere de nosotros, que nos mantengamos en una misma postura. El que es íntegro busca hacer lo correcto sin dañar a otros. A veces hay quienes piensan como Maquiavelo. Hay una frase que hizo célebre a este hombre, Maquiavelo. Él escribió varios libros. Por cierto, yo no los he leído, lo confieso. No crea usted que soy una persona muy culta. No. Pero Maquiavelo, yo lo conozco solo por una frase. Por una frase conozco a Maquiavelo. Porque Maquiavelo dijo que el fin
justifica los medios. Esa frase es de Maquiavelo. El fin justifica los medios. Eso no es integridad. Eso no es integridad. Hace unas semanas unos ministros decían: es que para formar una nueva AR tuvimos que mentir. Para lograr nuestro objetivo tuvimos que hacer algo que sabemos que no está bien. Pero yo creo que ellos leen el Evangelio de Maquiavelo en lugar del de Juan y el de Mateo, Marcos y Lucas, porque hay ministros que creen que el fin justifica los medios. No debemos actuar así, hermanos. Aunque usted crea que lo que va a hacer está bien, ninguna obra buena debe descansar en una acción mala. Ninguna cosa buena debe descansar en una mentira. Aunque alguno piense que el fin es bueno y el fin justifica los medios. No, no es así. El que es íntegro busca hacer lo correcto sin dañar a otros, y su integridad la manifiesta siendo coherente entre lo que piensa, entre lo que dice y en lo que hace. Ahora, con respecto a la integridad, amados hermanos, nosotros como ministros no es algo opcional. Si tú eres ministro del Evangelio, yo soy ministro del Evangelio, consiervo tuyo, para nosotros la integridad no es algo opcional. No es si quieres ser íntegro. No es si quieres ser íntegro o si pudieras ser íntegro. Es debes ser íntegro. Debemos ser íntegros. Amén, hermanos. Debemos ser íntegros. Es el modelo que nos marca la Biblia para los servidores del Dios Altísimo. El Salmo 15 que leímos al principio, ¿cómo inicia? ¿Quién entrará en tu tabernáculo? ¿Quién entrará en tu tabernáculo? Y nosotros sabemos que para entrar al tabernáculo no cualquiera entraba al tabernáculo, ¿o sí? Tenía que ser un sacerdote. Tenía que estar ungido para eso. Y tenía que estar limpio. Tenía que estar lavada su ropa. Tenía que estar lavado su cuerpo. Y también tenía que estar lavada su conciencia. Porque dice la carta a los Hebreos que antes de entrar al lugar santísimo en el tabernáculo, él ofrecía una ofrenda por sus propios pecados. Y luego, ya que se purificaba en tal extremo, tanto exteriormente como interiormente, entonces ya podía entrar. Y no solamente entraba al tabernáculo, entraba hasta el lugar santísimo. Llevaban una diadema en la cabeza, que era el estilo de vida del sacerdote. ¿Se acuerdan qué dice? Santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Amados hermanos, para estar en un lugar así, podríamos decir que hasta cualquiera puede llegar a un lugar así, ¿eh? A lo mejor basta que tengas algún renombre en la junta para que te propongan y te pongan. O a lo mejor basta que tengas amigos en la comisión de programa que te estimen y te pongan. Somos amigos, Octavio, pero yo sé que no es por eso. O sea, pero llegar aquí puede ser muy fácil. Pero debemos tener temor y temblor. Imagínese que hoy fuera como era en aquel tiempo, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año. Y él tenía que entrar con campanillas en su vestimenta. Había unas campanillas en el holán de su vestimenta. Y él presentaba la ofrenda mecida.
y entraba al lugar santísimo y se tenía que mover, porque detrás del velo nadie lo veía, pero lo oían. ¿Qué oían? Las campanillas. Si estaba vivo todavía, se oían las campanillas. Quiere decir que había entrado al lugar santísimo en integridad. Si las campanillas dejaban de sonar, mala noticia. Nosotros lo teníamos en un buen concepto, pero el Dios que todo lo sabe, al Dios que no puede ser burlado, le quitó la vida. Y entonces, ¿quién entra a sacarlo? Bueno, llevaba una cuerda atada al pie y de ahí lo jalaban. Al que le faltó integridad, de ahí lo jalaban. Las campanillas dejaron de sonar porque le faltó integridad. Imagínense que hoy nosotros fuese de la misma manera. A lo mejor algunos dirían: gracias por la distinción, pero no me subo, quiero seguir viviendo. Sí, yo entiendo que se tiene que hacer un silencio, porque habrá ocasiones en que no oímos precisamente la palabra que nos agrada, pero invariablemente siempre vamos a oír la palabra que necesitamos, hermanos. A veces quisiéramos que todo nos gustara, que todo nos fuera agradable, pero estamos aquí siendo confrontados por el Dios al que servimos. A su nombre sea la gloria. Y nuestro Dios nunca ha lisonjeado a nadie. Nuestro Dios habla con verdad, porque quiere que sus ministros sean ministros de verdad también. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién entrará en tu tabernáculo? Y mire, la siguiente frase del Salmo 15 no solamente está haciendo alusión a una esfera, a un espacio terreno que ya era santísimo, sino que dice: ¿y quién habitará en tu monte santo? Es que no era nada más el tabernáculo y el lugar santísimo. Estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Como el himno que entonábamos hace unos minutos, y nos dirigía el hermano: cara a cara, en presencia estar de Cristo. ¿Cuántos queremos estar en presencia de Cristo, hermanos? Y a la presencia de Cristo no nos van a llevar nuestros mejores sermones. A la presencia de Cristo no nos van a llevar nuestras construcciones más majestuosas. A la presencia de Cristo no nos va a llevar el haber expulsado legiones de demonios. A la presencia de Cristo nos va a llevar a haber vivido en santidad, ser íntegros y hacer la voluntad del Padre. Eso es lo que nos va a llevar a la presencia del Señor. Y si ese es nuestro anhelo, hermanos, esa debe ser nuestra preocupación y nuestra ocupación. Y vemos pues que había esa exigencia divina tan grande para el que entraba al lugar santísimo. Por eso, ¿quién entrará? ¿Quién habitará? Y cuando ya vamos al nuevo pacto, al pacto que actualmente nos rige a nosotros, aleluya, encontramos que sigue habiendo los requisitos en los que se pide al ministro que sea íntegro. Primera Timoteo capítulo 3. Primera Timoteo capítulo 3 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea. Y luego viene la larga lista, ¿verdad? ¿Alguno quiere ser pastor? No vamos a desanimar a nadie a que si quiere ser pastor, porque sabe que hacen falta obreros y hacen falta pastores. Si el Señor lo llama, aleluya.
Si alguno anhela obispado, aunque sabe que yo he platicado con muchos pastores, no en todos, pero en algunos encuentro un patrón que se repite. Muchos de los que hoy son pastores no querían ser pastores, ni estaba en sus planes ser pastores. No podríamos decir estrictamente que son pastores porque un día anhelaron el obispado. Conozco a muchos pastores, quizá usted que me está escuchando es uno de ellos, que hoy es pastor y no quería ser pastor. Y quizá no tanto por no tener el honor de servir al Señor, nuestro Dios, sino porque decía: yo, pastor, no. Es una tarea muy elevada, es una tarea de mucha exigencia. No creo llenar la medida, no creo dar el peso. Y quizá muchos decíamos: yo prefiero ser colaborador o ser un buen miembro de la iglesia, ayudar a mi pastor, sí, un buen diezmador, ayudarle a visitar, apoyarlo en lo que se ofrezca. Pero yo pastor no. Pero a lo mejor hay por ahí algunos que sí anhelan el obispado, ¿verdad? Anhelan. Hace unos meses se acercó un miembro de una iglesia a su pastor y le dijo, pero lo enfrentó allí en el altar: oiga, ¿por qué no me pone en el púlpito? ¿Por qué ya no me pone en el púlpito? Exijo mi lugar en el púlpito. Anhelaba el obispado. ¿Pero de qué manera? Y el mismo miembro llevó el asunto a una junta de la iglesia: y tengo un asunto con el pastor porque el pastor ya no me sube al púlpito. Y el pastor tuvo que sacar ahí las razones por las cuales no lo subía al púlpito. Y el hermano ya no solo no está en el púlpito, sino que está sancionado, está en disciplina. La iglesia lo puso en disciplina. Fíjese cómo puede ser el corazón, la mente humana, de anhelar algo, de querer algo, hasta de exigir algo, para lo cual quizá no damos la medida. Por eso siempre hemos creído y pensado que quien esté en el pastorado, más que anhelar el pastorado, tiene que ser alguien que haya sido llamado por Dios. ¿Verdad, hermanos? Así es. Así que sigue habiendo requisitos, así como en el antiguo pacto: santidad a Jehová, pureza en los vestidos. ¿Pureza en qué, hermanos? En los vestidos. Dicen algunos, pero si la corbata no predica, ¿verdad? La corbata no predica. No, la corbata no predica. El saco no predica. La guayabera no predica. Predica el Espíritu Santo a través de sus hijos. Pero qué hermoso es que sus hijos, cada vez que van a estar en ese momento tan especial, tan honroso, honren al Señor, ¿verdad? De la mejor manera, ¿no? Yo creo que esa debe ser la regla. Si haya excepciones, también creo que haya excepciones. Alguna vez predicamos en una campaña con un pantalón de mezclilla lleno de mezcla, pero no sabíamos que estábamos en el programa. Es que ese día habíamos estado colando allá en Tejalpa, y cuando acabó el colado, un pastor nos dijo: oigan, tengo campaña, los invito. Y éramos del instituto, todo el día en ayuno, todo el día trabajando, sacando piedra, llenos de mezcla. Y nos dicen: ¿y sabe qué? Se van a la campaña. Oh, ya nos queríamos ir al templo a levantar el ayuno. Se van a la campaña. Ya nos mandaron a la campaña. Y ahí estamos hasta atrás, pues estábamos bien mugrosos, todo el día trabajando en el terreno. Y se le ocurre al hermano que está dirigiendo: por ahí veo al hermano José. Yo era el estudiante del instituto. Quiero invitarlo que pase a dirigir la alabanza. Y yo: trágame tierra, ¿cómo el hermano se le ocurre?
¿Qué no me ve como está? Hermanos, que me sube. Pero yo entiendo que debo de tener un respeto a este lugar. Esa vez no me subí, me subieron. Y después de estar dirigiendo la alabanza casi una hora, volteo y le digo al hermano: oiga, ¿a qué hora llega el predicador? Ya la gente, ya tenemos una hora cantando. Y él veía el reloj bien nervioso. Era el hermano Leoncio Ruiz. Algunos de ustedes se acordan del hermano Leoncio. El hermano Leoncio veía su reloj y dice: no llega, no llega, no llega. Era Ramoncito Vélez el que tenía que llegar a predicar. Algunos de ustedes lo conocieron. Tuvo un contratiempo en carretera, ya no llegó el hermano Ramón Vélez a predicar. Le digo: hermano, ya tengo una hora dirigiendo, ¿predica usted o predico yo? Y me dice: pues predica tú. Y hermanos, fue una bendición bien grande para mí. Yo era estudiante del instituto en ese tiempo y fue una bendición muy grande. Pero estoy refiriendo a eso porque el Señor se movió. Yo no llevaba una corbata, yo no llevaba un traje, yo ni siquiera llevaba ropa limpia, pero el Señor se movió. Pero, al menos para mí, esa no es la regla. Si me han distinguido con el honor de estar aquí entre mis consiervos, oiga, de entre todos ustedes darme un honor a mí, pues por ustedes, pero principalmente por Él, ¿verdad? Todo lo mejor para Él. Así era en el antiguo pacto, ¿no? No dice la escritura que los sacerdotes traían hasta unos calzoncillos debajo para que cuando subieran las gradas no se descubriera su ¿qué? Su desnudez. O sea, si revisamos la escritura, hermanos, todos los detalles están allí para el mejor servicio. Y como decía nuestro hermano, me encantó la frase que él usó del hermano que me precedió, y lo dijo varias veces: para hacer algo excelente. ¿Para quién? Para el Señor. Pero bueno, dirá alguno, se está ocupando y se está entreteniendo en cosas que no son tan importantes, tan relevantes. Bueno, pero había que mencionarlas también, porque a veces hasta lo que no nos parece relevante resulta que para Dios podría serlo. Quiero decirle, amado hermano, aprovechando los minutos que me restan, que ser íntegro no va a ser algo sencillo, no va a ser fácil. La integridad tiene sus enemigos. La integridad tiene sus enemigos. Veamos en el Salmo 11, en el verso 2, cómo David, Salmo 11, verso 2, habla de los íntegros, pero aquí los llama los rectos de corazón. ¿Podríamos pensar que íntegro y recto de corazón son lo mismo? Como si fuese ¿cómo se le llama? ¿Un sinónimo? Bueno, dice en el Salmo 11, 2, dice: porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Hermano pastor, si tú quieres vivir de manera recta delante de Dios, de manera íntegra delante de Dios, no va a ser fácil. Va a haber quien en lo oculto te esté apuntando con la flecha para dispararte en el menor descuido, o aunque no haya un descuido, porque esa es la actitud de los malos. Tienden el arco y disponen sus saetas sobre la cuerda para flechar. Y dice aquí, en oculto, ni siquiera de frente, ¿verdad? Ni siquiera de frente, como debería ser un hombre, ¿verdad? Sino en oculto.
al íntegro, al recto, hay que difamarlo, hay que calumniarlo, hay que acabárnoslo, hay que hacerlo que tropiece, que caiga. Pues ¿qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? Es que me molesta. ¿Qué te molesta? Es que es íntegro. Aleluya. Es que es íntegro. Oye, ¿eso te molesta? Pues pareciera que a algunos les molesta la integridad de otros. Por eso digo que la integridad tiene sus enemigos. Dice en este mismo salmo, el verso 3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y eso lo habremos de vivir lamentablemente en muchas ocasiones. Nosotros como ministros sabemos que hay principios, que hay valores, que hay fundamentos. Pero dice el salmista, ¿y si fueren destruidos los fundamentos? ¿Y si alguien los tuviera en poco? ¿Y si alguien los pisoteara? ¿Y si alguien no los respetara? ¿Qué va a hacer el justo? Hace un momento nos predicaba el hermano diciendo, bueno, si todos lo hacen, yo también lo voy a hacer. Ya todos se salieron del huacal, perdón por la expresión coloquial, ya todos se salieron del huacal, yo también me salgo. Estamos como en tiempo de los jueces, cada quien hace lo que bien le parece. Pues yo también voy a hacer lo que bien me parezca. Oye, hermano, pero hay acuerdos. Oye, hermano, pero hay una constitución. Oye, hermano, pero diste tu palabra. Pues no me importan ni los acuerdos ni la constitución, ni si di mi palabra. Por eso dice el salmista, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y nosotros sí sabemos la respuesta. ¿Qué ha de hacer el justo? El que es justo, ¿verdad? ¿Qué ha de hacer el justo? El que es justo practique la justicia todavía. Esa palabrita, ¿verdad? No solamente dice el justo practique la justicia, sino que dice el justo practique la justicia todavía. Otros ya se cansaron de practicar la justicia. Otros quizá pensaron que no era buen negocio practicar la justicia, que no redundaba en buenos dividendos practicar la justicia. Pero la Escritura dice, todavía, todavía, todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que sea injusto todavía. Por eso decíamos que la integridad tiene sus enemigos, sus tentaciones, sus acechanzas. Los hombres íntegros cada vez son más escasos. Como si fuese una especie en peligro de, ¿qué dicen? De extinción. Hay que protegerlos. Así hacen con las especies en peligro de extinción, ¿no? Las protegen. Los hombres íntegros cada vez son más escasos. Y eso no es de ahora, dice el Salmo 12, verso 1, ahí mismo en esa página donde tiene abierta su Biblia. ¿Qué dice el Salmo 12, verso 1? Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá a todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? ¿A mí por qué me va a mandar? ¿A mí por qué me va a ordenar? ¿A mí por qué me va a decir? ¿Por qué me tengo que sujetar? Que Dios nos ayude, hermanos, para que entre nosotros, en este amado movimiento, ¿cuántos aman el movimiento de la unión de iglesias, hermanos?
¿Usted tiene razones para amar este movimiento? ¿Qué razones tendrá usted para amar este movimiento? Quizá usted nació, es de cuna de la UIAI, a lo mejor, ¿no? O en este movimiento el Señor lo salvó. En este movimiento el Señor lo bautizó con el Espíritu Santo. En este movimiento el Señor lo llamó al ministerio. O en este movimiento usted creció desde chiquito en los congresos y luego se hizo joven, hombre maduro y anciano en este movimiento. Yo creo que usted tiene muchas razones para amar este movimiento. ¿Amamos este movimiento, hermanos? Entonces que nos preocupe esto, que no se acaben los piadosos. Amén, hermanos. Que no se acaben los piadosos, que no se acaben los rectos de corazón, que no se acaben los íntegros. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo. Si acrecienta en torno a la contienda, sigue a Cristo. Él es tu amigo más fiel, dice la letra del hermoso himno, ¿verdad? Si otros se apartan de la senda, que tú y yo no seamos incluidos en ese universo tristemente célebre de salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Ya solo nos quedas tú, Señor, allá arriba, porque aquí abajo ya no hay piadosos. No hay quien hable con verdad, no hay quien mantenga su palabra, no hay quien te sea fiel, Señor. Ya solamente nos quedas tú, Señor. Ojalá que no lleguemos a esa circunstancia. ¿De quién depende? De cada uno de nosotros, ¿verdad, hermanos? De cada uno de nosotros. Decíamos que los hombres íntegros cada vez son más escasos. Quiero que vea conmigo, por favor, una última cita en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 14. Allí en Ezequiel 14, póngase de pie, por favor, hermano. Ezequiel 14, 14. Bueno, vamos a leer del 12 al 14. Mire usted lo que dice la Escritura. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Tres hombres íntegros. Tres hombres íntegros. Noé, todos sabemos quién fue Noé, o quién es Noé, porque Dios no es Dios de muertos, ¿verdad? Sino de vivos. ¿Quién es Noé? ¿Quién es Daniel? ¿Quién es Job? Noé pudo ser fiel a Dios en medio de un mundo que se corrompió en tal extremo. El mundo no lo cambió. Él se mantuvo íntegro. Daniel, ni el cautiverio, ni el cambio de cultura, ni el cambio de nombre, ni los peligros de los leones, ni la exaltación como gobernador, ese hombre nada lo cambió, nada. Se mantuvo íntegro a Dios. Y Job, un hombre que llegó a pensar que Dios lo había abandonado. Un hombre íntegro, justo, perfecto en todos sus caminos, y que estaba viviendo algo que no entendía.
¿Por qué está pasando todo esto? ¿Por qué está pasando todo esto? Pero le dice: aunque tu diestra me desmenuce, yo esperaré en ti. No voy a cambiar. No voy a dejar de creer. Aún así retienes. ¿Qué le dijo su mujer? Aún así retienes ¿qué? ¿Cuántos de nosotros por bagatelas quizá no hemos sabido retener nuestra integridad? Y ese hombre, aún con todo lo que le pasó, retuvo su integridad. Ahora el Señor dice: si yo trajere juicios terribles sobre la tierra, espada, hambre, pestes, bestias feroces que arrasaren la tierra, solo habría tres sobre la tierra que por su propia justicia salvarían sus vidas. Y dice, si usted lo lee con detenimiento, ni siquiera salvarían a sus hijos, como pasó en el caso de Noé. Ni siquiera salvarían a sus hijos, solo se salvarían ellos, esos tres. Oh, entonces aquí es donde decimos: cuánto necesitamos la cruz de Cristo. Porque no hay hombre perfecto y recto que haga el bien y nunca peque. Necesitamos la cruz de Cristo. Necesitamos que Él sea la propiciación por nuestros pecados. Nosotros que no somos perfectos, pero quiero decirle, no somos perfectos, pero somos perfectibles. Y no somos llamados a conformarnos a lo que hemos sido o somos, sino que somos confrontados a que con la gracia del Señor, su gracia en nosotros, nos ayude a ser mejor de lo que hemos sido. ¿No quiere venir al altar a orar conmigo? Yo también necesito orar. Quisiera acompañarme en oración. La sangre de Cristo nos limpió. Su palabra viene con tanta frecuencia sobre nosotros para lavarnos como agua pura. Y el Espíritu Santo, ¿cuántos medios Dios nos ha dado para nuestra santificación? Y la amonestación que nos llama a ser íntegros. Yo tengo que reconocer delante de mi Dios que me he equivocado, no una vez, muchas veces. Yo no sé si usted tenga la capacidad de reconocer sus errores, sus faltas, sus yerros, pero hoy es un buen día para decirle: Señor, perdóname. Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Quiero ser íntegro, quiero servirte, quiero ser útil. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre Santo, Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra alumbra los ojos. Tu palabra convierte el alma, hace entender a los simples. Ojalá le bajaran tantito a la alabanza. Bájale tantito a la alabanza, hermano, por favor. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Y luego cantamos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Esta es la palabra que nosotros predicamos. Muchas veces hemos sido con las ovejas muy duros. Le hemos exigido a las ovejas cosas que quizás nosotros no hemos hecho. Perdónanos, Señor. Tú conoces todo, tú sabes todo. Nos has traído a esta convención para hablarnos, y lo has estado haciendo. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Y el que quiera enderezar sus pasos, que los enderece, que los mejore. Que pida a Dios ayuda de lo alto
porque su gracia, su preciosa gracia, su maravillosa gracia, todo proveerá, todo suplirá. Nuestra ineficacia, ayúdanos, Señor. Nos has llamado a ser ministros de verdad, ministros de tu palabra. Qué honor, Señor, nosotros que estábamos bien perdidos, borrachos, mentirosos, idólatras, ladrones, y nos has puesto en un púlpito y nos has puesto al frente de un rebaño. Oh, Señor, ayúdanos para poder corresponder al deseo que tú tienes. Perdónanos y ayúdanos. Qué importante es tu palabra, que nosotros que la predicamos, la recibamos, la creamos y la vivamos. Santo Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, ven a gobernarnos, ven a llenar nuestra mente, ven a llenar nuestro corazón. Oh Espíritu Santo, haznos como llama de fuego, haznos instrumentos útiles, vasos de honra para ti. Oh Señor, aviva el ministerio que tú nos diste, aviva el fuego del don de Dios que tú nos diste, avívalo en cada uno de nosotros, en aquel pastor que ya tiene años y que camina pesadamente por los años o por la enfermedad, como también en el pastor joven que recién egresó de un instituto, que tiene fuerzas todavía en su cuerpo. Todos te necesitamos. Ayúdanos, sé propicio, Señor. Nos presentamos delante de ti en esta hora. Ayúdanos. Ayúdanos, perdónanos, perfecciónanos. Te lo pedimos, oh Santo Espíritu. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el dulce nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Ahora sí, hermano, acompáñame a cantar este coro que dice: hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar, con manos limpias, corazón puro para ti. Le daré mis manos, guardaré mis ojos, le daré de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar,
quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Que Dios nos ayude a todos, hermanos, y nos siga bendiciendo nuestro buen Dios. Dios los bendiga.